por el profesor Francisco Arístides Medina M. y en el cuestionario cívico del himno nacional, encontrará la siguiente información. 100 preguntas y respuestas sobre la historia del himno nacional y resto de símbolos patrios. Argumento y explicación oficial del himno nacional y la biografía de los autores de la letra y música del himno, Augusto Secoello y Carlos Hartling. El cuestionario cívico del himno nacional se ha convertido en una herramienta importante para todos los estudiantes que deben presentar su examen del himno para graduarse. Cuestionario cívico del himno nacional de Honduras. Breves preguntas y respuestas del himno nacional, su historia y otros datos. Pregunta número 1. ¿Qué es nuestro himno nacional? Respuesta. Es el canto oficial de todos los hondureños y nos expresa un sentimiento colectivo de amor, gratitud, lealtad y respeto en aras de los más caros intereses nacionales. Pregunta número 2. ¿Cómo está compuesto el himno nacional literalmente? Respuesta. Literalmente está compuesto de 8 estrofas incluyendo el coro y cada estrofa está formada por 8 versos decasílabos, siendo en su total 64 versos. Pregunta número 3. ¿Dónde lleva el acento métrico cada verso del himno nacional? Respuesta. En la tercera, sexta y novena sílaba, por ejemplo, cuestionario cívico del himno nacional, acento métrico 4. ¿Cómo está compuesto el himno nacional musicalmente? Respuesta. Musicalmente consta de 7 estrofas llamadas solos y el coro que se repite al final de cada estrofa. Pregunta número 5. ¿Con qué ritmo debe cantarse el himno nacional? Debe cantarse con ritmo de marcha en compás de 4/4, especialmente el coro, y en una forma moderada y pasiva los solos. Pregunta número 6. ¿En qué tonalidad debe hacerse la entonación del himno nacional? Respuesta. En la tonalidad de si bemol mayor, ya que es la tonalidad que ofrece mayor comodidad para el registro vocal de los niños. Pregunta número 7. ¿Cómo se le llama al movimiento musical del coro? Respuesta. Se le llama allegro, que quiere decir alegre, airoso, marcial y expresivo. Pregunta número 8. ¿Cómo se le llama al movimiento musical del solo? Respuesta. Se le llama andante y quiere decir lento, pasivo, moderado y triste. Pregunta número 9. ¿En qué tiempo del compás empieza a cantar el himno nacional? Respuesta. Al cuarto tiempo del compás. Pregunta número 10. ¿Quién es el autor de la letra de nuestro himno nacional? Respuesta. El poeta Augusto Constancio Coello Esteves, nacido en la ciudad de Tegucigalpa un 1 de septiembre de 1883 y falleció en la ciudad de San Salvador el 8 de septiembre de 1941. Pregunta número 11. ¿Quién es el autor de la música del himno nacional? Respuesta. Es el maestro Carlos Hartling, nacido un 2 de septiembre de 1869 en el pequeño poblado de Schottenheim, Erfurt, capital del estado de Turingia, Alemania Federal, y falleció en la ciudad de Santa Tecla, El Salvador un 13 de agosto de 1920. Pregunta número 12. ¿Quién es el autor del argumento y explicación del himno nacional? Respuesta. Es el licenciado Guadalberto Palacios, nacido en la aldea de San Jerónimo, municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá. Pregunta número 13. ¿Qué himnos se cantaban antes de que se oficializara el himno nacional? Respuesta. Se cantaban varios himnos, entre los siguientes: La Granadera, del Dr. Rómulo E. Turón. Himno Marcial, de José Antonio Domínguez. Una Salva Hondureños, de autor desconocido. Himno Nacional, del poeta Valentín Durón. Himno Hondureño, de Félix Atejeda. Pregunta número 14. ¿Qué nos relata nuestro himno nacional históricamente? Respuesta. Dentro del orden cronológico nos relata la historia de nuestra patria, desde el periodo precolombino, descubrimiento, conquista, colonización y la proclamación de independencia de 1821. Pregunta número 15. ¿Dónde se cantó por primera vez nuestro himno nacional? Respuesta. En Tegucigalpa, se cantó por primera vez en la escuela Guadalupe Reyes, un 15 de septiembre de 1904.
En Comayagüela se cantó por primera vez en la Escuela de Niñas Hoy República de Argentina, dirigida en aquella ocasión por la profesora Mercedes Valle de Zúñiga. Pregunta número 16. ¿Con qué objeto se cantó nuevamente en el puerto de Emepale en el año 1907? Respuesta. Con motivo de reunirse en ese lugar los presidentes centroamericanos, quedando desde entonces en uso para las recepciones y demás actos oficiales. Pregunta número 17. Oficialmente, ¿dónde se cantó por primera vez nuestro himno nacional? Respuesta. Oficialmente se cantó por primera vez en la Escuela Normal de Señoritas de Comayagüela, con la solemnidad de un himno nacional legalmente reconocido. Pregunta número 18. ¿Quién fue don Miguel R. Dávila? Respuesta. Fue el presidente de la República que sancionó el 5 de abril de 1910 el decreto número 115, por medio del cual se abría el concurso para escribir la letra y la música del himno nacional. Pregunta número 19. ¿A iniciativa de qué diputado se emitió el decreto número 115 del 5 de abril de 1910 y de qué trata? Respuesta. A iniciativa de los diputados abogados Rómulo E. Turón y el doctor Ramón Valladares, el Congreso Nacional emitió el decreto número 115 con el se abría el concurso sobre la letra y la música del himno nacional, el cual fue declarado desierto por el jurado respectivo en el año 1912 en virtud de que ninguno de los 10 trabajos presentados reunía los requisitos exigidos. Pregunta número 20. ¿Qué simboliza nuestro himno nacional? Respuesta. Simboliza el alma de la patria y expresa el júbilo impetuoso, el encendido entusiasmo y el amor sacrosanto de sus hijos. Pregunta número 21. ¿Qué presidente dio vida oficial a nuestro himno nacional? Respuesta. El doctor Alberto Membreño en el año de 1915 mediante resolución en Consejo de Ministros. Pregunta número 22. ¿Qué decreto emitió el Poder Ejecutivo para declarar oficial nuestro himno nacional? Respuesta. El Poder Ejecutivo constituido por el Presidente de la República, Dr. Alberto Membreño en Consejo de Ministros emitió el decreto número 42 del 3 de noviembre de 1915. Pregunta número 23. ¿Por qué órgano fue publicado el decreto número 42 del Poder Ejecutivo? Respuesta. Fue publicado por el Diario Oficial, La Gaceta, correspondiente al No. 4529 del 15 de enero de 1916. Pregunta número 24. ¿Por qué decreto fueron aprobadas las disposiciones emitidas del Poder Ejecutivo? Respuesta. Fueron aprobadas por decreto número 34 de fecha 23 de enero de 1917 por el Soberano Congreso Nacional. Pregunta número 25. ¿Quién era el secretario de Estado en el despacho de Instrucción Pública cuando se aprobó el decreto número 42? R igual a el abogado Rómulo E. Turón. Pregunta número 66. ¿Qué simbolizan y qué representan las franjas azules de nuestra bandera nacional? Respuesta. Simbolizan el hermoso cielo que nos cubre, como una bendición de Dios, los sublimes ideales, los más altos sentimientos de nuestro amor fraternal y también representan los 2 mares que bañan las costas del territorio nacional. Pregunta número 67. ¿Qué significa la franja blanca? Respuesta. Significa el constante anhelo de paz de los hondureños y la pureza que debe reinar en sus espíritus. Pregunta número 68. ¿Qué simbolizan las 5 estrellas azules? Respuesta. Simbolizan el reclamo constante de nuestro héroe general Francisco Morazán para que los pueblos centroamericanos vuelvan a formar una sola unidad granítica, imperioso legado que dejó a la juventud centroamericana. Pregunta número 69. ¿Cómo debe interpretarse la situación de las 5 estrellas dentro del cuadrilongo de la bandera nacional? Respuesta. Deberá interpretarse así. La estrella del centro representa a la República de Honduras, la del noroeste a Guatemala, la del nordeste a Nicaragua, la del sureste a El Salvador y la del sureste a Costa Rica. Pregunta número 70. ¿Qué protección debemos dar a nuestra bandera? Respuesta. Debemos conservarla siempre inmaculada, porque es el manto, el vestido sagrado de la patria. Por eso el artículo 30 del decreto que la instituye prohíbe usar en ella inscripciones de ninguna clase. Pregunta número 71.
¿Cuál es la declaratoria que en base a la ley hace un director a un estudiante en el momento de conferir un título, grado u otra investidura de profesional? Respuesta. Pregunta número 51. ¿Cuál es la explicación de la segunda estrofa del solo? Respuesta. Cristóbal Colón soñaba con encontrar una ruta más corta para llegar a las Indias Orientales, superando muchas dificultades organizó sus expediciones y se lanzó a navegar, siendo en el cuarto y último viaje que descubrió a Honduras tomando posesión del territorio el 17 de agosto del año 1502 en nombre de los reyes españoles Fernando e Isabel. Quedando desde entonces bajo el dominio de España nuestra patria que por lo pronto era llamada Ibueras. Pregunta número 52. ¿Cuál es la explicación de la tercera estrofa del solo? Respuesta. Después del descubrimiento hecho por Colón, vinieron los conquistadores españoles atraídos por la codicia, la curiosidad y la ambición. Y fue allá por el año de 1537 que los nativos de Copantlo pusieron resistencia a los españoles reuniendo un numeroso ejército y poniéndolo bajo el mando de Lempira, joven caudillo que se había destacado por su audacia y talento que acababa de desafiar a don Pedro de Alvarado a su paso con rumbo a Buena Esperanza. Lempira estableció su campamento en las alturas de Congolón, Coyocutena y Piedra Parada pertenecientes al municipio de Erandique, repudiando la esclavitud impuesta por el gobernador Francisco Montejo. Lempira luchó 6 meses defendiendo la integridad nacional hasta que en forma vil y traidora los españoles dieron muerte al caudillo, siendo de esta manera inútil que nuestro héroe ofrendara su vida y su sangre por la defensa y la libertad de su pueblo. Pregunta número 53. ¿Cuál es la explicación de la cuarta estrofa del solo? Respuesta. 3 siglos después nuestra patria estuvo sometida bajo el dominio de España, mientras nuestros nativos obedecían y servían como esclavos. Los anhelos de libertad por parte de nuestro pueblo se perdían entre la oprobiosa esclavitud. Por fin nuestra patria escuchó el grito libertador que venía del otro lado del océano Atlántico a través del movimiento revolucionario francés. Pregunta número 54. ¿Cuál es la explicación de la quinta estrofa del solo? Respuesta. Fue el movimiento político francés de 1789 el que hizo que predominara la voluntad del pueblo reconociendo los derechos de libertad, igualdad y fraternidad bajo el liderazgo del orador y estadista Jorge Jacobo Danton. El rey Luis XVI resultó débil ante el poderío de sus ministros, de la nobleza y el clero que se oponían a las reformas políticas y sociales en beneficio del pueblo. De tal forma que al intentar salir de Francia el rey fue condenado a muerte por conspirar contra la libertad y la seguridad del Estado. En este tiempo se estableció la obligación de rendir culto a la razón, que fue elevada a la categoría de diosa de los franceses. Pregunta número 55. ¿Cuál es la explicación de la sexta estrofa del solo? Respuesta. Así como Francia nuestra patria también logró romper las cadenas que la ataban proclamando su independencia de España un 15 de septiembre de 1821. Los pliegos que contenían la proclama de independencia llegaron a Tegucigalpa en la tarde del día 28 de septiembre, suceso que fue celebrado con júbilo y respeto por toda la ciudadanía. Desde entonces desapareció la dominación española a manera de un ave negra y dañina que se perdió en el horizonte para que nuestra patria quedara libre. Pregunta número 56. ¿Cuál es la explicación de la séptima estrofa del solo? Respuesta. Nuestra patria no será mancillada mientras sus hijos estemos prestos a defenderla con honor, lealtad, valor, dignidad y sacrificio, cobijados todos con nuestra bandera nacional que para nosotros es sagrada porque encierra el orgullo y la dignidad colectiva de todo el pueblo hondureño. Morir por defender nuestra patria significa llenarnos de gloria y será un gran ejemplo para las generaciones futuras. C. De la bandera, su historia, usos y otros datos. Pregunta número 57. ¿Qué es la bandera? Respuesta. En su más alta significación, es el símbolo de la nacionalidad y representación genuina de la patria. Pregunta número 58. ¿Qué simboliza la bandera? Respuesta. Simboliza el manto o el vestido inmaculado de la patria. Pregunta número 59. ¿Cuál es la representación más antigua que se conoce con respecto a la bandera? Respuesta. Según lo revelan las pinturas de cerámica descubiertas en las tumbas de la época primaria en Egipto. Pregunta número 60.
¿Cómo consideraban los egipcios a la bandera? Respuesta. Los egipcios consideraban a la bandera como un símbolo de unión entre los hombres de una misma causa y su sola presencia en los combates servía para guiarlos y reunirlos. Pregunta número 61. ¿Quiénes le dieron su denominación de bandera? Respuesta. Los romanos en la Edad Media le dieron la denominación de bandum, que quiere decir bandera, para significar el antiguo signem. Los legionarios romanos la honraban con sus proezas y juraban por ella y le brindaban todo el respeto y veneración que merece. Pregunta número 62. ¿Qué bandera quedó usando Honduras al independizarse del dominio español? Respuesta. Quedó usando la bandera de la Unión Centroamericana. Pregunta número 63. ¿En qué fecha se celebra el Día de la Bandera Nacional? Respuesta. Se celebra el 1 de septiembre de cada año establecido por Decreto Legislativo No. 84 a 91 del 9 de mayo de 1995 y publicado en la Gaceta No. 27670. Este decreto deroga al número 5 que establecía como Día de la Bandera Nacional el 14 de junio. Pregunta número 64. ¿Con qué decreto el Congreso Nacional aprobó a la bandera como símbolo nacional? Respuesta. Con el decreto número 7 del 16 de febrero de 1866. Pregunta número 65. ¿Qué reformas estableció el Congreso Nacional mediante el decreto número 29 del 18 de enero de 1949? Respuesta. Estableció que nuestra bandera consta de 2 franjas color azul turquesa y una blanca al centro, la que llevará 5 estrellas. El ancho de las 3 franjas deberá estar contenido 2 veces en la longitud formando un rectángulo. Pregunta número 51. ¿Cuál es la explicación de la segunda estrofa del solo? Respuesta. Cristóbal Colón soñaba con encontrar una ruta más corta para llegar a las Indias Orientales, superando muchas dificultades organizó sus expediciones y se lanzó a navegar, siendo en el cuarto y último viaje que descubrió a Honduras tomando posesión del territorio el 17 de agosto del año 1502 en nombre de los reyes españoles Fernando e Isabel. Quedando desde entonces bajo el dominio de España nuestra patria, que por lo pronto era llamada Ibueras. Pregunta número 52. ¿Cuál es la explicación de la tercera estrofa del solo? Respuesta. Después del descubrimiento hecho por Colón, vinieron los conquistadores españoles atraídos por la codicia, la curiosidad y la ambición. Y fue allá por el año de 1537 que los nativos de Copantlo pusieron resistencia a los españoles, reuniendo un numeroso ejército y poniéndolo bajo el mando de Lempira, joven caudillo que se había destacado por su audacia y talento, que acababa de desafiar a don Pedro de Alvarado a su paso con rumbo a Buena Esperanza. Lempira estableció su campamento en las alturas de Congolón, Coyocutena y Piedra Parada, pertenecientes al municipio de Erandique, repudiando la esclavitud impuesta por el gobernador Francisco Montejo. Lempira luchó 6 meses defendiendo la integridad nacional hasta que en forma vil y traidora los españoles dieron muerte al caudillo, siendo de esta manera inútil que nuestro héroe ofrendara su vida y su sangre por la defensa y la libertad de su pueblo. Pregunta número 53. ¿Cuál es la explicación de la cuarta estrofa del solo? Respuesta. 3 siglos después nuestra patria estuvo sometida bajo el dominio de España, mientras nuestros nativos obedecían y servían como esclavos. Los anhelos de libertad por parte de nuestro pueblo se perdían entre la oprobiosa esclavitud. Por fin nuestra patria escuchó el grito libertador que venía del otro lado del océano Atlántico a través del movimiento revolucionario francés. Pregunta número 54. ¿Cuál es la explicación de la quinta estrofa del solo? Respuesta. Fue el movimiento político francés de 1789 el que hizo que predominara la voluntad del pueblo, reconociendo los derechos de libertad, igualdad y fraternidad bajo el liderazgo del orador y estadista Jorge Jacobo Danton. El rey Luis XVI resultó débil ante el poderío de sus ministros, de la nobleza y el clero, que se oponían a las reformas políticas y sociales en beneficio del pueblo. De tal forma que al intentar salir de Francia el rey fue condenado a muerte por conspirar contra la libertad y la seguridad del Estado. En este tiempo se estableció la obligación de rendir culto a la razón, que fue elevada a la categoría de diosa de los franceses. Pregunta número 55. ¿Cuál es la explicación de la sexta estrofa del solo? Respuesta.
Así como Francia, nuestra patria también logró romper las cadenas que la ataban proclamando su independencia de España un 15 de septiembre de 1821. Los pliegos que contenían la proclama de independencia llegaron a Tegucigalpa en la tarde del día 28 de septiembre, suceso que fue celebrado con júbilo y respeto por toda la ciudadanía. Desde entonces desapareció la dominación española a manera de un ave negra y dañina que se perdió en el horizonte para que nuestra patria quedará libre. Pregunta número 56. ¿Cuál es la explicación de la séptima estrofa del Sol? Respuesta. Nuestra patria no será mancillada mientras sus hijos estemos prestos a defenderla con honor, lealtad, valor, dignidad y sacrificio, cobijados todos con nuestra bandera nacional que para nosotros es sagrada porque encierra el orgullo y la dignidad colectiva de todo el pueblo hondureño. Morir por defender nuestra patria significa llenarnos de gloria y será un gran ejemplo para las generaciones futuras. C. De la bandera, su historia, usos y otros datos. Pregunta número 57. ¿Qué es la bandera? Respuesta. En su más alta significación, es el símbolo de la nacionalidad y representación genuina de la patria. Pregunta número 58. ¿Qué simboliza la bandera? Respuesta. Simboliza el manto o el vestido inmaculado de la patria. Pregunta número 59. ¿Cuál es la representación más antigua que se conoce con respecto a la bandera? Respuesta. Según lo revelan las pinturas de cerámica descubiertas en las tumbas de la época primaria en Egipto. Pregunta número 60. ¿Cómo consideraban los egipcios a la bandera? Respuesta. Los egipcios consideraban a la bandera como un símbolo de unión entre los hombres de una misma causa y su sola presencia en los combates servía para guiarlos y reunirlos. Pregunta número 61. ¿Quiénes le dieron su denominación de bandera? Respuesta. Los romanos en la Edad Media le dieron la denominación de bandum, que quiere decir bandera, para significar el antiguo signem. Los legionarios romanos la honraban con sus proezas y juraban por ella y le brindaban todo el respeto y veneración que merece. Pregunta número 62. ¿Qué bandera quedó usando Honduras al independizarse del dominio español? Respuesta. Quedó usando la bandera de la Unión Centroamericana. Pregunta número 63. ¿En qué fecha se celebra el Día de la Bandera Nacional? Respuesta. Se celebra el 1 de septiembre de cada año establecido por Decreto Legislativo No. 84 a 91 del 9 de mayo de 1995 y publicado en la Gaceta No. 27670. Este decreto deroga al número 5 que establecía como Día de la Bandera Nacional el 14 de junio. Pregunta número 64. ¿Con qué decreto el Congreso Nacional aprobó a la bandera como símbolo nacional? Respuesta. Con el decreto número 7 del 16 de febrero de 1866. Pregunta número 65. ¿Qué reformas estableció el Congreso Nacional mediante el decreto número 29 del 18 de enero de 1949? Respuesta. Estableció que nuestra bandera consta de 2 franjas color azul turquesa y una blanca al centro, la que llevará 5 estrellas. El ancho de las 3 franjas deberá estar contenido 2 veces en la longitud formando un rectángulo. Pregunta número 66. ¿Qué simbolizan y qué representan las franjas azules de nuestra bandera nacional? Respuesta. Simbolizan el hermoso cielo que nos cubre, como una bendición de Dios, los sublimes ideales, los más altos sentimientos de nuestro amor fraternal y también representan los 2 mares que bañan las costas del territorio nacional. Pregunta número 67. ¿Qué significa la franja blanca? Respuesta. Significa el constante anhelo de paz de los hondureños y la pureza que debe reinar en sus espíritus. Pregunta número 68. ¿Qué simbolizan las 5 estrellas azules? Respuesta. Simbolizan el reclamo constante de nuestro héroe general Francisco Morazán para que los pueblos centroamericanos vuelvan a formar una sola unidad granítica, imperioso legado que dejó a la juventud centroamericana. Pregunta número 69. ¿Cómo debe interpretarse la situación de las 5 estrellas dentro del cuadrilongo de la bandera nacional? Respuesta. Deberá interpretarse así: la estrella del centro representa a la República de Honduras, la del noroeste a Guatemala, la del nordeste a Nicaragua,
la del sureste a El Salvador y la del sureste a Costa Rica. Pregunta número 70. ¿Qué protección debemos dar a nuestra bandera? Respuesta. Debemos conservarla siempre inmaculada, porque es el manto, el vestido sagrado de la patria. Por eso el artículo 30 del decreto que la instituye prohíbe usar en ella inscripciones de ninguna clase. Pregunta número 71. ¿Cuál es la declaratoria que en base a la ley hace un director a un estudiante en el momento de conferir un título, grado u otra investidura de profesional? Respuesta. El director colocará en manos del candidato la bandera nacional, tomándole la siguiente declaración. Director, prometéis ante esta bandera que tenéis en vuestras manos, representativa del honor nacional, dedicaros al ejercicio honrado de la profesión que el Estado les otorga, procurando aumentar cada día el caudal de vuestros conocimientos para crédito de este centro de enseñanza que os educó, en compensación de los esfuerzos empeñados por la nación en vuestra cultura? El estudiante responderá, sí prometo. El director continuará, ¿prometéis contribuir con vuestras luces de profesional y con vuestro esfuerzo de ciudadano a defender y enaltecer en toda ocasión el nombre de vuestra patria? El estudiante responderá, sí prometo, luego el director concluirá diciendo, en consecuencia, yo, director de este centro educativo, en nombre de la República de Honduras os confiero el honroso título o grado nombre del graduando. Pregunta número 72. ¿Qué banderas existieron durante el periodo colonial en Honduras? Respuesta. Existieron las siguientes banderas. A. El pabellón real, con fondo blanco, llevando en el centro el real escudo de armas de España. B. El pendón imperial, con fondo amarillo figurando en el centro un águila negra con dos cabezas. En el pecho del águila estaba el real escudo de armas de España. C. El pendón real, formado por tres franjas horizontales, roja, amarilla, roja y en el centro aparecía un óvalo con las armas de Castilla y León. Pregunta número 73. ¿Qué es indispensable para coincidir con una perfecta uniformidad del color azul de nuestra bandera? Respuesta. Es indispensable que el Estado pida la tela en cantidad suficiente para la confección de las banderas de toda la República, debiendo hacer lo mismo con la tela para la franja blanca, porque a veces no es posible encontrarla en el comercio en las condiciones requeridas. Pregunta número 74. ¿Qué es recomendable para la confección de nuestra bandera? Respuesta. Un asunto importante es el de escoger con acierto la tela de las franjas superior e inferior, que debe ser de color azul oscuro o turquí, de tafetán, seda o de cualquier otra clase de tela fina, debiendo ser de la misma calidad la tela para la franja blanca que va en el centro. Pregunta número 75. ¿Qué recomendaciones debemos tomar en cuenta para un correcto uso y conservación de la bandera? Respuesta. Se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. A. Por respeto y estimación y para evitar su deterioro, nuestra bandera nacional no debería izarse cuando el tiempo se muestra inclemente, aunque el día sea de los expresamente consignados en las disposiciones oficiales para ejecutar este acto. B. La bandera deberá izarse en las fechas y actos oficiales que el Supremo Poder Ejecutivo ordene. C. Como el ejercicio del sufragio es un acto de verdadero civismo, la bandera debe izarse el día o días que haya práctica de elecciones. D. Cuando nuestra bandera sea desplegada en desfiles públicos, debe llevarse en una pequeña asta hacia la derecha, cuando vaya acompañada de otra bandera siempre ocupará la derecha, si la acompañan, ocupará el centro, si varias, en la fila transversal, se colocará al frente y en el centro. E. Cuando el desfile sea en carro, deberá desplegarse en una pequeña asta fijada al frente del vehículo. Jamás se colocará en la parte posterior. F. Sobre o la derecha de nuestra bandera no se pondrá ninguna otra. G. Siempre hay que tener especial cuidado en evitar que la bandera se ponga en contacto con lo que está abajo, suelo, agua, piedras, basura, etc. H. Deberá evitarse su uso como cortinaje. No se usará festoneada, tirada hacia atrás o verticalmente, ni en pliegue sobre el antebrazo, sino que deberá caer libremente. Y, no se utilizará la bandera para propaganda, ni bordarse en cojines, tapetes, manteles o pañuelos, también deberá evitarse su impresión en servilletas de papel, etiquetas de botellas o cosa alguna de uso temporal. J.
no deben pegarse al asta donde se iza la bandera anuncios o propagandas de ninguna clase. K. Cuando el lienzo de la bandera se encuentra sumamente deteriorado se destruirá en forma digna, lo más aconsejable es la incineración. L. Cuando se ejecute el himno nacional en presencia de la bandera, se dirigirá la cara hacia ella y se le hará el saludo correspondiente, permaneciendo así hasta el final. L. En una columna que va de marcha y porta la bandera, el saludo deberá hacerse en el preciso momento que ésta pasa. M. Al desplegarse la bandera, todas las personas presentes dirigirán la cara hacia ella y la saludarán. N. Siendo el Congreso la alta representación nacional, debe izarse en el Palacio Legislativo, durante el tiempo que tengan lugar sus sesiones ordinarias y extraordinarias. Ñ. En los actos de desmovilización de estatuas o monumentos, ocupará la derecha de estos o la del orador. O, cuando no hay tribuna se colocará a la derecha del sitial de honor en las reuniones cívicas. En el salón de sesiones del Congreso Nacional se colocará a la derecha de la mesa directiva. Cualquier otra bandera ocupará la izquierda. P. Cuando en una procesión fúnebre deba cubrir el ataúd, se colocará con el frente o anverso hacia arriba y la parte anterior hacia la cabeza. En ningún caso se permitirá que baje al sepulcro ni toque tierra. Pregunta número 76. ¿Cómo debe doblarse la bandera después de haber concluido los actos oficiales? Respuesta. Debe doblarse así: la franja superior se plegará longitudinalmente, por el reverso, la franja blanca, tal como lo indica la gráfica en su primera fase. A continuación se pliega la franja inferior a la blanca por el anverso, fase segunda, de la gráfica. Seguidamente se dobla en forma transversal por la mitad, llevando de la misma manera la extensión del cuadro que figura en la parte final de la tercera fase, una vez a la derecha y otra a la izquierda, y por último se dobla diagonalmente para llegar a la forma final, que indica la gráfica. Esta operación se ejecutará mejor entre dos personas. De gráfica ilustrativa para doblar nuestra bandera nacional. Cuestionario cívico del himno nacional: doblar la bandera. Cuestionario cívico del himno nacional: doblar la bandera. Pregunta número 77. ¿Cómo se debe confeccionar nuestra bandera nacional? Respuesta. Primero debemos seleccionar con certeza la tela de las franjas superior e inferior, que deben ser de color azul oscuro o turquí, de tafetán, seda o cualquier otra clase de tela fina, debiendo ser de la misma calidad para la franja blanca que va en el centro. Unidas las franjas horizontalmente, se tiene el cuidado de llevar con exactitud sobre el largo 2 veces la medida del ancho total de las franjas. Terminada esta operación se procede a colocar las 5 estrellas en el centro de la franja blanca. Figura ilustrativa para confeccionar nuestra bandera nacional. Cuestionario cívico del himno nacional: posición de las estrellas. La presente gráfica demuestra claramente cómo deben colocarse las 5 estrellas. El cuadrilátero ABCD representa la extensión de la bandera, las líneas punteadas, EF y YH, indican los quiebres que deberán ser bien marcados al doblar la bandera en 3 partes iguales, situando las estrellas en el cuadrilongo, OMP. De modo que sus puntas laterales rocen los quiebres EF y FH, descansando en sus puntas inferiores, de tal modo que las perpendiculares a IA y KL puedan pasar por sus ángulos entrantes y salientes, quedando sus puntas a una distancia proporcional de las uniones de las franjas azules con la blanca. La 5ª estrella deberá colocarse de tal manera que su centro coincida con el punto donde se cruzan las diagonales AP y MN, descansando siempre en las puntas inferiores. Confeccionada nuestra bandera en la forma indicada, las estrellas resultan en situación simétrica y en la parte anterior de ellas quedará un espacio igual al de la parte posterior de la bandera. Desde la bandera más pequeña hasta la más grande, siempre será nuestra bandera, si el largo contiene exactamente 2 veces el ancho y las estrellas se colocan en la forma requerida. Pregunta número 78. Para contribuir a cultivar y fomentar el amor a la patria, que se recomienda a los directores de todos los centros educativos del país. Respuesta. Se recomienda premiar y estimular a todos aquellos alumnos que se hayan destacado por su conducta, aplicación y aprovechamiento, con el alto honor de encabezar y portar en sus manos nuestra bandera nacional, durante los desfiles y actos cívicos oficiales, confiriéndoles preseas y haciendo menciones honoríficas de ellos. F. Del escudo, su significado e interpretación de sus atributos. Pregunta número 79.
En términos generales, ¿cómo se define el escudo? Respuesta. Se define como el campo, superficie o espacio en que se portan los blasones de reinos, repúblicas o familias, con motivos o figuras que pródigamente ofrece la naturaleza. Pregunta número 80. ¿Qué simboliza el escudo? Respuesta. Simboliza la materia, el cuerpo divino de la patria. Pregunta número 81. ¿Mediante qué decreto fue establecido nuestro escudo nacional? Respuesta. Fue establecido mediante decreto número 16 del 10 de enero de 1935 a través del Congreso Nacional. Pregunta número 82. ¿Cómo está estructurado el escudo nacional? Respuesta. El escudo nacional se compone de un triángulo equilátero, en su base un volcán entre dos castillos, sobre ellos está un arco iris y debajo de este, tras el volcán se levanta un sol esparciendo luz. Pregunta número 83. ¿Qué posición ocupa el triángulo? Respuesta. El triángulo se encuentra colocado sobre un terreno que figura bañado por dos mares. En torno a él un óvalo que contiene en letras de oro, República de Honduras, libre, soberana e independiente, 15 de septiembre de 1821. Pregunta número 84. ¿Qué aparece en la parte superior del óvalo? Respuesta. Aparece una aljaba de flechas, de la que cuelgan cuernos de la abundancia, sobresaliendo todo a través de una cordillera de montañas de donde despuntan 3 árboles de roble a la derecha, 3 pinos a la izquierda y en distribución conveniente, unas minas, una barra, un barreno, una sillú, una almádena y un martillo. Pregunta número 85. ¿Qué significa el triángulo equilátero? Respuesta. Significa la perfecta igualdad de todos los hondureños ante la ley, y que en aras de una verdadera democracia todos debemos gozar de los mismos derechos y obligaciones sin distinción de fueros ni privilegios para nadie. Pregunta número 86. ¿Qué representa y qué simboliza el volcán? Respuesta. El volcán representa el aspecto físico del territorio nacional y simboliza el ardor, la valentía y el coraje con que los hijos de Honduras debemos defender su integridad. Pregunta número 87. ¿Dónde se sitúan los dos castillos y qué significan? Respuesta. Uno se sitúa en Omoa, departamento de Cortés, protegiendo las costas del Mar Caribe, y el otro situado en el Golfo de Fonseca, región del Pacífico. Simbolizan las fortalezas en que se puso a prueba el valor y coraje de la raza aborigen, ante cuyos muros se estrelló muchas veces la furia del conquistador. Pregunta número 88. ¿Qué simboliza el sol naciente? Respuesta. Simboliza la libertad y el amor a la patria, virtudes por las que murió Lempira, primer defensor de nuestra integridad nacional. Pregunta número 89. ¿Qué simbolizan los dos mares? Respuesta. Los dos mares, uno en el Caribe o de las Antillas y el otro mar Pacífico, simbolizan las rutas que siguió Colón para llegar a estas tierras y por medio de ellos nos comunicamos con otros continentes. Pregunta número 90. ¿Qué simboliza el óvalo y qué contiene en su interior? Respuesta. Simboliza el rectángulo donde se guarda la gloriosa fecha de nuestra independencia de España, conteniendo en su interior la leyenda que dice: República de Honduras, libre, soberana e independiente, 15 de septiembre de 1821. Pregunta número 91. ¿Qué aparece en la parte superior e inferior del óvalo? Respuesta. En la parte superior aparece una aljaba de flechas, de la que cuelgan los cuernos de la abundancia. En la parte inferior sobresale una cordillera de montañas, de donde despuntan 3 árboles de roble a la derecha, 3 pinos a la izquierda y en distribución conveniente, 2 bocaminas, una barra, un barreno, una cuña, una almádena y un martillo. Pregunta número 92. ¿Qué simboliza la aljaba llena de flechas? Respuesta. Simboliza las armas que usaron nuestros antepasados en defensa de la soberanía nacional. Pregunta número 93. ¿Qué simbolizan los cuernos de la abundancia? Respuesta. Simbolizan la riqueza vegetal de Honduras que nos invita a explotarla mediante el trabajo digno y enaltecedor. Pregunta número 94. ¿Qué significa la cordillera de montañas? Respuesta. Significa que nuestro territorio por su situación geográfica es accidentado y sumamente montañoso, con variedad de clima.
Pregunta número 95. ¿Qué significan los robles? Respuesta. Significan el vigor, el arrojo y la fortaleza del hondureño dedicado al trabajo. Pregunta número 96. ¿Qué significan los pinos? Respuesta. El pino es nuestro árbol nacional por su abundancia y utilidad, y simbolizan la perfecta verticalidad, o sea que nosotros los hondureños debemos ser tan verticales como nuestros pinos. Pregunta número 97. ¿Qué significan las minas? Respuesta. Significan las riquezas minerales aún no explotadas por los hondureños. Pregunta número 98. ¿Qué simbolizan las herramientas? Respuesta. Las herramientas simbolizan el reclamo constante que la patria hace a sus hijos invitándonos a todos al trabajo, y son 5, la barra, el barreno, la cuña, la almádena y el martillo. Pregunta número 99. ¿Qué simboliza el arco iris? Respuesta. Simboliza la paz, la unión y la armonía que debe reinar en toda la familia hondureña. Pregunta número 100. ¿Qué simboliza el cielo azul de nuestro escudo nacional? Respuesta. Simboliza justicia, verdad, lealtad, caridad y hermosura, virtudes supremas que todos los hondureños debemos mantener incólumes. Ese cielo azul que todos los días vemos nos recuerda la grandeza de Dios, autor y creador de todo cuanto existe.